¿Qué tal a todos? Nos encontramos en otra conversación, como venimos haciendo. Esta es una edición especial que vamos a hablar sobre educación sexual integral y tenemos a grandes invitadas hoy para contarnos sobre su trabajo, su investigación, sus proyectos, lo que han hecho. Así que vamos a dar comienzo con la primera pregunta. Primero que nada, les agradezco a todas por haber aceptado y por estar presentes, ¿sí? La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué contenidos de la educación sexual integral ha trabajado cada una en la clase de lenguas extranjeras? ¿Cómo los abordaron esos contenidos y qué impacto tuvo en su grupo de estudiantes? Vamos a empezar por Lina. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en mi caso, yo trabajo en distintos niveles. En nivel secundario, en una escuela orientada en artes y medios, eh, se trabajó de distintas maneras. Por un lado, a partir de un proyecto que yo vengo trabajando con la docente de lengua de los cursos que tengo yo, donde trabajamos generalmente teatro con Shakespeare, y la idea, digamos, más allá de otros cruces que tienen que ver con cuestiones de lengua y literatura, tiene que ver con un eje de género muy fuerte. En una de sus ediciones, que fue el trabajo con Romeo y Julieta, donde se trabajaron ciertas cuestiones de roles de género y de estereotipos de género, fue muy fácil de trabajar, y también a partir de la sorpresa de algunas cosas que parecían extraordinarias, como, no sé, matrimonios prohibidos o matrimonios arreglados, etcétera, pero para pensar a partir de eso cómo se armaba el relato de el amor romántico y del matrimonio como una institución de sostén de ciertas instituciones sociales. Eso por un lado, como proyecto macro que se vino sosteniendo a lo largo de varios años en la escuela, después con Macbeth también. Por otro lado, el trabajo dentro solamente de la clase de lengua, que se trabajó muchas veces a partir de material audiovisual disparador, por ejemplo, un trabajo puntual con Billy Elliot, eh, o trabajos a partir de cortos, porque hay cortos muy chiquitos que permiten trabajar desde disidencias hasta violencia de género, a veces enmarcados en fechas de ESI y otras no. Y después el trabajo, no me quiero extender mucho con eso, después el trabajo en las dos universidades donde yo trabajo. En una yo trabajo en profesorado en lengua 3, donde específicamente puse una unidad para hablar de género, movimientos feministas, a partir de discusiones tanto de temática como de la lengua. Y el otro fue un trabajo interesante en una materia de lectocomprensión en inglés, que tengo en otra universidad, donde a partir del trabajo de análisis sobre definiciones, de diccionario, de enciclopedia, surgía la pregunta sobre qué era el lenguaje no sexista. Y a partir de eso, el lenguaje no sexista en inglés y en castellano, aparecía sobre el tapete, sobre todo la cuestión del no binarismo, que es una de las cosas que tal vez quedan siempre últimas para trabajar, ¿no? A veces más a partir del contenido y a veces a partir de la lengua. Lina, Pero ¿y bueno, qué impacto tuvo todo esto? en general muy bueno. Por ejemplo, en la universidad cuando trabajé en lectocomprensión, en la encuesta final, por supuesto que tuve, porque además son estudiantes de cualquier carrera en esa materia, tuve gente que me decía que la verdad que no lo usaba ni le interesaba usarlo, gente que me dijo que desconocía que había, digamos, esta cuestión que tiene la lengua extranjera que te permite replantearte todo lo naturalizado sobre tu lengua y sobre otras lenguas, digamos, que no había pensado en muchas cosas del sexismo de la lengua, y que a partir de ahora le iba a prestar más atención, que desconocía, qué sé yo, el uso del, por ejemplo, del they, o las discusiones sobre los pronombres. En la clase de lengua inglesa 3, que es para profesorado, tuvo muchísima repercusión, porque la idea era cómo pensarlo a partir de las clases que mis estudiantes van a dar en el futuro. Y la verdad que en secundaria me quedé muy contenta, porque además una de las primeras actitudes surgió de mis estudiantes, que tuvo que ver con algo que lo voy a mencionar en otra pregunta, pero que tuvo que ver con un planteo
inicial que hicieron sobre un material que yo había recibido cuando empecé, que era un libro de texto que tenían donde los roles de género estaban súper marcados, y que mis propios estudiantes se enojaron muchísimo, porque cuando venían a las tareas del hogar aparecía siempre una mujer representada. Así que la verdad que, digo, más allá de resistencias puntuales que hay, sigue siendo, digo, y tal vez en el secundario es donde más lo veo, porque es la propia demanda de mis estudiantes, sigue siendo algo que no se agota, tal vez se agota en un momento, no sé, estereotipos de género o belleza, la ven todos, la ven en las publicidades, pero después aparece en otro lado donde sigue apareciendo más para trabajar, y de hecho mucho más que yo debería estar trabajando en este momento, pero que a veces no puedo, ¿no? Gracias, Lina. Le paso la palabra entonces a Paola o a Gabriela, no sé quién quiere tomar la palabra primero. Sí, sí, bueno, gracias, muchas gracias. A mí me gustaría, si podemos iniciar así mi intervención, yo quería hablar un poquito sobre lo que entendemos por la ESI, por la educación sexual integral, y esta mirada de la sexualidad, porque creo que es importante para después hablar de los contenidos que seleccionamos, ¿no?, para llevar a nuestras aulas y de cómo los abordamos, ¿no? Porque la educación sexual siempre existió. Todos nos acordamos que hemos tenido la típica clase de educación sexual en la primaria o en la secundaria, pero la nueva ley, apunta a pensar la sexualidad de otra manera, de una manera mucho más rica, mucho más compleja, que además de la visión o de la mirada biológica, suma otras miradas, ¿sí? La mirada afectiva, la psicológica, la cultural. No rechaza la anterior mirada, pero la suma, por eso es mucho más rica, ¿no? Y es importante también pensar que la ESI se enmarca dentro de los derechos humanos. Sí, es un gran proyecto político-educativo, que está presente en un proyecto mucho más grande, basado en los derechos humanos, y que nosotras lo vemos también como un proyecto de justicia social, ¿no? Y desde esa nueva concepción de sexualidad, entendemos que la ESI es lo que nos pasa como personas, nos pasa como individuos, ¿sí? Es todo. Y la ESI está presente siempre, desde esa mirada, ¿no? Entonces, esto impacta mucho en la selección de contenidos y en cómo los abordamos. También mencionar que los contenidos de la ESI están presentes en un documento que son los lineamientos curriculares, eso es muy importante, que son un conjunto de contenidos, de saberes que están basados en información científica, precisa, son pertinentes para las diferentes edades, de los diferentes niveles educativos, y nos dan una idea, ¿no?, de qué contenidos podemos abordar en nuestro salón, ¿sí? Y a partir de ahí podemos elegir llevar esos contenidos, esas temáticas y problematizarlas, ¿sí? Y si no, también pensar que la ESI, al ser lo que nos pasa como personas, está presente, ¿no?, en otros aspectos de nuestros salones. Y ahí Gaby, si quiere, puede abordar esta cuestión. Sí, sigo con lo que planteaba Pau recién. Nosotras compartimos esta mirada de que la ESI está presente en nuestras clases siempre, no solo cuando traemos un tema sugerido por los lineamientos curriculares, que de cierta manera problematizamos, ¿sí?, el contenido a través de la lengua extranjera y trabajamos con las distintas micro y macro habilidades, sino también esta otra mirada a la ley que tiene que estar presente de cierta manera implícita, ¿no? A través de, por ejemplo, la selección de materiales que hacemos, las imágenes, las ilustraciones que traemos al aula, y reflexionar sobre estas imágenes que acompañan los textos. Y como dije recién, el foco no va a estar específicamente en el contenido sugerido por los lineamientos, ¿sí?, pero esa secuencia didáctica que presentamos va a estar atrasada por la ESI. Y otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta, y que tiene que ver mucho con la ESI, es lo que hacemos y decimos adentro del aula, porque y presentamos, y esto lo decías hoy a la mañana, Mariano, en tu charla, presentamos algo y después no lo hacemos o decimos lo contrario, ¿sí?, no estamos trabajando dentro de la ESI. Entonces, prestar atención a la manera en que organizamos el aula, si seguimos separando a los chicos en nenes y nenas cuando organizamos un juego, si cuando mandamos una notita
a las familias decimos papás, o mamás, o señores padres, o la encabezamos con familias, que esto también tiene que ver, y lo podemos trabajar en contenidos con qué es una familia, qué llamamos familia, ¿no? Entonces, la idea es representar a través de los materiales, las ilustraciones que llevamos al aula, de una manera más justa, más precisa, esa sociedad en la que la escuela como institución está inmersa, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias, Paola, Gaby, gracias. Le paso la palabra entonces ahora a Romina y a Silvana, si quieren seguir agregando y contándonos sobre contenidos que hayan trabajado, proyectos y el impacto. Bueno, genial. Nosotros venimos trabajando, bueno, el Ro se especializa mucho en primaria, yo tengo un salteadito desde inicial, igual que Lina, secundaria y primaria, y llevamos a la ESI desde la literatura, desde lo visual, desde el trabajar el paratexto de un libro, desde también pequeños videos que sirven como iniciadores de una discusión. Y en general trabajamos también mucho en contacto con las profesoras y los profesores de lengua. Entonces articulamos en muchas áreas, arte, lengua. Por ejemplo, ahora estoy articulando con ciencias sociales porque estamos trabajando los derechos de las mujeres, entonces es Women Rights. Y trabajamos desde el audiovisual, están recreando imágenes de mujeres a través de la historia. Entonces sacan la foto original y se copian desde sus casas, nos mandan las imágenes que están recreando. Estereotipos, mucho trabajando desde lo que vemos a veces desde el punto principal que vemos en los libros de texto, que salen incluso de alumnos de primaria, salen comentarios hacia lo que están viendo, porque no los representa, porque no es lo que tienen en su casa, no es lo que ven. Y usamos muchísimo, y este es un proyecto que nos sirve un montón, que todos los años lo reavivamos, el uso de fairy tales, fracture fairy tales. Contrarrestar mucho las distintas historias, los estereotipos de princesa, príncipes y todos los personajes, trabajando desde la intertextualidad y de textos que ya conocen, que son parte de nuestro inconsciente colectivo, la verdad. Entonces, traer todas estas versiones que empiezan a romper con distintos paradigmas y roles. Trabajamos mucho con profesores de medios, porque trabajamos de la fotografía, ellos mismos crean imágenes fotográficas, recrean historias, textos, estereotipos, imágenes, y después hacemos las muestras de lo que los alumnos crearon. Y después de Romy estuvo trabajando en el Lenguas Vivas con los libros de Adela Turín, que son los primeros libros a partir de Rivolta Feminista, que fue tu movimiento de los 70, feminista. Ella crea 4 historias hermosas para presentar a las mujeres en otros roles y llevarlos en los cuentos infantiles, que son brillantes, ¿no, Ro? Sí, bueno, yo trabajo en primaria, tengo un cargo de maestra curricular de idioma inglés en escuelas públicas, así que he tenido experiencia en ese nivel, la sigo teniendo, en formación docente y como coordinadora del nivel primario en el Lenguas Vivas de inglés, obviamente. Y bueno, y en cada uno de los niveles he podido desarrollar distintos proyectos pequeñitos o simplemente complementar un poco, y retomo lo que dijo Lina y dijeron también el resto de las compañeras hasta ahora, esto de, por ejemplo, los libros de texto, ¿no? Cuando llegamos a la unidad de la familia y tenemos fotos cuya diversidad no pasa de por ahí una familia donde hay un solo miembro, o sea, un solo padre o una sola madre. Esa es toda la diversidad y después la típica familia. Entonces, por ejemplo, esto cuento un ejemplo porque les puede servir a otros profesores y profesoras. Para poder complementar, porque este libro lo tenía que usar, era parte de la institución, decidí, bueno, trabajar mediante la literatura, un autor que nos gusta mucho y que ya se conoce bastante, que es Todd Parr, que tiene un libro que se llama The Family Book. Entonces, no les conté nada, lo llevé a la sala de computación donde teníamos la pantalla, y primero trabajé con las imágenes. Y entonces empezamos a ver cómo podían ser las familias. Y no solamente
distintos tipos de familia en cuanto a la conformación, sino que las familias pueden vivir lejos, pueden vivir cerca, les pueden gustar distintas cosas. Entonces, ampliar el tema de la diversidad. Les encantó. Cuando llega la parte donde, a ver, ¿qué van a decir de, bueno, hay familias que tienen, dice el libro, hay familias que tienen 2 mamás, 2 papás. Entonces, decían, bueno, sí, por supuesto, hay 2 papás, 2 mamás. Y luego de un tiempo, volví a trabajar el otro libro que tiene, que es el de It's Okay to be Different, está bien ser distinto, y también presenta esto de que está bien tener 2 papás o 2 mamás, y se acordaban, obviamente, del libro anterior, donde también estaba esta representación, y no, la verdad que no hubo necesidad de una discusión, porque es simplemente, bueno, mostrar la diversidad y que podemos estar todos representados. Obviamente luego se fue al aula y se hizo una lectura común, se iban pasando el libro, cuando les mostré, ¿saben qué? Tengo el libro, les dije. No lo podían creer. Y bueno, hicieron una lectura, y luego también digo, bueno, pensemos a ver qué otro tipo de familias puede haber, o en qué podemos ser distintos, y bueno, y después les proveí de unos rectangulitos de cartulina para que pudieran dibujar otras representaciones. Y bueno, eso se convirtió en un hermoso póster que pasó a formar parte de la escuela. Pero de algo muy sencillo, que es simplemente, bueno, a ver, tengo este libro de texto, es muy acotado, no me gusta, no me muestra todo lo que yo quisiera mostrarles, y bueno, desde la literatura, por ejemplo, complementarlo. Bien, gracias. Y quería agregar Gracias, Silvana. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, Silvana. La clave de la transversalidad de la ESI, para poder generar trabajos con compañeros y compañeras, con otros docentes de otras áreas, es clave, en la verdad, para tener en cuenta. Bien. Griselda. Sí, hermoso todo lo que dicen mis colegas acá, realmente maravilloso. Veo que todas trabajamos a través de la literatura, es algo que nos está, además de la ESI, nos está uniendo también los tipos de textos que estamos llevando al aula. Para mí trabajar, para mí la ESI es unos anteojos con los que miro el mundo. O sea, es una perspectiva, es una manera de leer. Por ende, no es tanto qué contenido ESI o no ESI voy a trabajar, sino que permanentemente está la ESI para tensionar cualquier tipo de trabajo que ocurra en el aula. O sea, y traigo junto con la ESI, porque lo mío no es únicamente la ESI, traigo con la ESI, traigo mi propia manera de entender lo pedagógico, que obviamente es pedagogía crítica, es pedagogía con una perspectiva de género y es una perspectiva postcolonial. Y lo que le sumo a esto, como soy especialista en literatura, es a través del arte, en todas sus manifestaciones. Dentro de ella, lo performativo. Entonces, la manera en que los alumnos responden, el colectivo alumne responde a la propuesta, viene en general a partir de alguna manera de trabajo que tenga que ver con la expresividad artística, que para mí es la herramienta que utilizo para que ellos puedan expresarse y empezar a reflexionar sobre esa expresión. Yo trabajo con literatura y trabajo a distintos niveles. Trabajo a nivel terciario, he trabajado hasta hace muy poco a nivel secundario, voy a los colegios, sobre todo en primaria, a leer cuentos para niños y formo docentes en el sistema. Todo esto me lleva a trabajar de distintas maneras. ¿Qué hago, por ejemplo, una clase de literatura en el nivel terciario? En el nivel terciario yo misma cuestiono el canon literario. Entonces, si voy a elegir textos que voy a leer con mis alumnos, o con mis estudiantes en este caso, entonces voy a elegir textos por ahí que no estén dentro del canon, quizá porque fueron escritos por mujeres. Entonces traigo voces femeninas de escritoras que han sido contemporáneas y no son tan leídas. O, por ejemplo, si fuera un texto de algún autor canónico, ¿qué tipo de representaciones hay en cuanto a los personajes? ¿Cómo se vinculan estos personajes? Y también ofrezco dentro de este mapa textos que tienen personajes que sean, por ejemplo, sexualidades disidentes. Entonces, todo esto va trayendo diversidad
al aula. Y la forma de trabajo es más o menos como hacen las chicas, no traer de golpe un póster donde se trabaja estereotipos, como para anotar, como para empezar a trabajar y a partir de ahí romper y empezar a cuestionar. Cuando voy a las escuelas, llevo una variedad de textos, en los cuales dentro de esos textos, algunos van a ser específicamente para provocar una reacción que sea de ruptura digamos, de una cultura hegemónica, como puede ser, ellos planteaban la familia, entonces hay un cuento que todos conocemos en el área, que es Se necesita 3 para tango, que es la historia de los pingüinos en Nueva York, donde 2 pingüinos machos criaron una pingüina. Que es toda una experiencia contarlo. Los chicos, cuando lo he leído, me han pasado cosas graciosas, como que los nombres de los pingüinos no parecen nombres de varones, y la profesora que estaba en ese momento guiando la charla tenía interés concreto de que los chicos supieran que eran varones, ¿no? Como si fuera necesario. Pero bueno, es parte de esto. Creo que sí, la ESI trae algo que es importante, sí. Para redondear, creo que sí, la ESI trae algo importante, que es la construcción social del cuerpo, y que, bueno, hay muchas maneras de vivir el cuerpo, trae aparejado el deseo, ¿no? Y esta forma de vivir el cuerpo, esta forma de estar en el mundo, que no siempre se vive, y acá es donde la ESI es importante, y no solamente en la escuela, sino que es una política pública, atraviesa los hospitales, atraviesa la justicia, como planteaban las chicas, digamos, los derechos humanos, que no siempre se vive, que esto se suele vivir, o en algunas ocasiones se vive con mucho dolor, que tiene que ver por la discriminación, el sufrimiento que trae, y todo esto que tenemos que, de alguna manera, empezar desde nuestro lugar, que es la educación, a tensionar. Cuando trabajo con docentes en particular, a mí me interesa, por ejemplo, cuestionar cosas como, ¿por qué cuando hablamos en primaria hablamos de la maestra de primaria? ¿Por qué el rol del docente en primaria es femenino? ¿Y por qué ese guardapolvo blanco impoluto, ese guardapolvo que representa toda esa virginidad, tan prolijo, ¿no? Y esas imágenes que tenemos también que vienen desde la cultura, como la famosa Jacinta Pichimahuida, o la representación de la gran maestra, madre de la maestra normal, de las escuelas normales. Entonces, ¿qué es lo que trae la cultura? ¿Cómo nosotros nos movemos en esa cultura? ¿Qué hacemos con estas representaciones? Y eso es lo que, digamos, con docentes me interesa trabajar. Bien, bueno, les agradezco a todas y, digamos, lo que veo es que en común todas trabajaron con el tema de lo transversal, ¿no? Lo transversal no solo a través de las disciplinas, sino a través de los diferentes niveles, cómo esto es un trabajo a través de los diferentes niveles educativos. También cómo incluyeron todas el cuerpo, qué importante, ¿no? Al trabajar la ESI, incluir el cuerpo, y cómo la docencia es poner el cuerpo, digamos. Totalmente. Los alumnos como los profesores están poniendo el cuerpo en el aula, y esos cuerpos interactúan, y son cuerpos sexuados, necesariamente sexuados. Otra cosa interesante es que mencionaron la ley. La cuestión de la ley me pareció muy central, que muchas de ustedes mencionaron. También muchas de ustedes hicieron hincapié en el tema de los intereses de los estudiantes, ¿no? A partir de ese punto, y me parece que es interesante que se haya repetido el tema. Y por último, cómo la educación sexual integral es en parte contrahegemónica, porque va en contra de ideas dominantes de la sociedad, y cómo es una cuestión política, ¿no? Todo sexo es político. Esa frase que en educación sexual integral está ya tan utilizada, pero que es interesante repetirla. Toda educación es sexual. Sí, y toda educación. Dice Graciela Morgade, toda educación es sexual. Absolutamente. Bueno, la segunda pregunta que tengo para que discutamos es, ¿cómo podemos desde la clase de idiomas contribuir a reflexionar sobre los estereotipos de género, la violencia de género, la invisibilización o discriminación de las sexualidades disidentes? Y para también un poco ser coherente con lo que venimos hablando, ya en esta segunda pregunta yo no voy a ceder la palabra, voy a soltar el poder de la conversación, lo digo en forma irónica,
Así que voy a pedirle, por favor, en este caso a Romina y a Silvana que elijan quién inicia la charla, y luego, cuando ustedes terminan, que elijan quién continúa la charla, ¿sí? Que ustedes mismas nominen a la persona que va a continuar la charla, ¿sí? Bueno, gracias. No, Romy, me dejaste. Lina, nominamos a Lina. Perdón, chicas, ustedes empiezan, ¿eh? Empiezan Nosotros ustedes empezamos y después claro, y nominamos. después ceden la palabra, sí. Perfecto, perdón, entonces después sigue Lina. Bueno, para nosotras es clave la palabra representación. Entonces, desde todos los materiales, el canon literario, quienes están representados en las historias, en los videos, en los trabajos, creo que es llevarle la representación a la mayor cantidad de alumnos posibles que se vean reflejados, representados en clase, en las intervenciones que uno tiene como docente, comentarios, recreos, situaciones que pasan. Entonces, empezar a ver la educación, como nombraron antes, con perspectiva de género, de justicia social, de derechos humanos. Ponerse los lentes de la ESI, que yo por momentos digo, me arruina la vida, estos lentes me arruinaron la vida, ya nada lo veo igual, es como, pero es esencial para poder ser más justa, más juste, y poder representar a todos nuestros alumnos en las aulas. Romy, no sé si querés sumar algo más. Sí, bueno, creo que trabajar especialmente cuando trabajamos en instituciones educativas en el nivel primario, en el nivel secundario, aprovechar las jornadas también de ESI, donde son espacios donde puntualmente se pueden trabajar estos temas que vos nombrabas, Mariano, bien, digamos, y sumar actores para poder trabajarlos y desandarlos. En la escuela pública, al menos donde yo he trabajado en el primario, en el segundo ciclo se trabaja bastante la cuestión de la violencia de género, y ya cuando la maestra de grado hizo toda una reflexión y un trabajo, entonces uno puede sumarle, ¿no? Algo del idioma y se puede acoplar, es mucho más fácil. Entonces me parece que insistir sobre la articulación también es importante de otras áreas. Y después, bueno, se pueden trabajar múltiples recursos, hay mucho material audiovisual para poder trabajar estos temas y generar mayor reflexión. Le cedemos la palabra a Lina, no sé si con eso será suficiente, para no quitar más tiempo. Bueno, a ver, nada, por un lado quería decir algo que ya habían mencionado, que tiene que ver con que la ESI no es solo los contenidos, es todo lo que pasa en el aula, pero que a veces específicamente querés trabajar algo y recurrís a un contenido, una temática que te lo permite, y a veces lo pensás como proyecto y a veces tiene que ver simplemente con estar más atente a cosas del aula y no dejarlas pasar, ¿no? Porque un montón de situaciones que vemos que a veces no sabemos cómo manejar y tal vez no le vamos a dar una respuesta específica en ese momento, es algo que tengamos que, no sé, frenar una situación de bullying, por ejemplo, y frenarla, pero después vamos a pensar qué hacemos con eso, cómo charlamos de eso al día siguiente. Acá hablo específicamente de primaria y secundaria, no vamos a tener tanto de estas situaciones, aunque sí existen, pero no tan manifiestas en el aula, en nivel superior. De todas maneras, por ejemplo, por cuestiones, acá hablamos de la ESI y las universidades son autónomas, es decir, que la ESI no se aplica obligatoriamente, pero muchas universidades por propia demanda de sus estudiantes están reclamando los contenidos de ESI y a una le permiten colocarlos, ¿no? Pero pienso esto, que muchas veces tenemos situaciones, más allá de los proyectos que armamos, el proyecto que puedo armar con mi compañera que da lengua y literatura,
muchas veces tiene que ver con cosas que pasan en el aula o en la institución. Siempre la clase pasa en una institución. A nosotras nos pasa, digamos, creo que nos pasó, digamos, la situación de los scratches que nos desbordó y que también fue algo que hubo que pensar, digo, y que no es un debate sellado, pero que evidentemente la clase no puede pasar como si no hubiera pasado nada. Si sabemos que, no sé, que hay un alumno apartado o que hay una alumna que no quiere venir o lo que sea. Digo, trabajar con lo que pasa en la institución y hacer mención a eso y dar cuenta de que el aula no es una cápsula asexuada donde solamente se habla de contenidos estrictos del libro, es una forma muy clave de darle intervención a la ESI. Y que muchas veces pasa que por nuestra propia formación, por tener miedo de no dar algo de menos, tenemos miedo de perder mucho tiempo con eso, digo, y no hace falta que todas las clases se vuelvan un conversatorio sobre un tema, porque además tampoco está bueno para nuestros estudiantes que en todas las materias que tienen se repita la misma discusión, pero no se puede hacer como si no hubiera pasado algo. No se puede hacer como si no hubiera habido una situación de bullying o no hubiera habido un scratch donde hay una persona que acusa a otra de violencia de género, así como, bueno, en mi caso en secundaria me está pasando muchísimo algo que es un fenómeno muy nuevo que tiene que ver con la visibilización de las identidades disidentes y una enorme cantidad de estudiantes transgénero, y la forma en la que te lo comunican, ¿no? Cómo se habla, digo, me pasó con un estudiante que me dijo un día, profe, a partir de hoy quiero que me llame por tal nombre, y no sé si conoce el pronombre ella, entonces le digo, bueno, sí, de hecho en inglés se usa they, digamos, todo eso también pasa en el aula y la escuela no puede quedar afuera de todas esas cosas, es ser como si solo existieran los contenidos del libro de textos. En ese sentido me parece que es el lugar más importante, más allá de los contenidos que tomamos y que nos importan y que si elegimos una película. Y por otro lado, y además es un espacio que tenemos que seguir defendiendo, digo, para terminar, no quiero dejar de mencionar que la semana pasada estuvo en jaque el trabajo de un compañero que conozco de la escuela Walsh, que en su clase de EDI, en su espacio de EDI, taller, en una escuela donde yo trabajé con él, pasó Transamérica y tuvo, digamos, y se le abrió un sumario que tenía, digamos, la recomendación de separarlo del cargo. Al parecer esto, digamos, todavía no está firmado, pero esto va a ser, digamos, el sumario del expediente va a ser cerrado. Pero se le dio lugar a esto, y el gobierno de la ciudad dio lugar y recomendó la separación del cargo por los grandes traumas que había sufrido la estudiante cuando se trabajaba en estas cosas, digamos, por presión de las familias, ¿no? Digamos, la ESI está, pero todavía es algo que tenemos que seguir defendiendo y militando, no es que ya podemos tranquilísimamente, digamos, lo vamos a seguir haciendo por nuestro compromiso, pero va a seguir siendo algo que tenemos que seguir peleando, ¿no? Bueno, y la voy a dejar a Griselda. Gracias, Lina. Lo que planteas es fuerte y es complejo, y como vos decís, estamos recién haciendo los primeros pasos de bebés. En ese contexto, y desde la enseñanza de lengua extranjera, lo que desde mi lugar, lo que intento hacer es tomar conciencia. Y en ese proceso de tomar conciencia, estar alerta ante situaciones en las que tenemos que actuar, como profesores, como estudiantes, en el rol que estemos. Y la ESI abarca además muchísimos aspectos, por lo cual el espectro en el que se pueden plantear distintas situaciones va a variar. Silvana planteaba que ella con los anteojos de la ESI le había arruinado la vida. El conocimiento trae aparejado, una responsabilidad, y es una responsabilidad social,
Y la responsabilidad social se vive justamente, ¿no?, desde otro lugar. En ese sentido, creo que, por ejemplo, al trabajar con el arte, también, y al permitir, digamos, y al abrir el espacio en el aula, ¿no?, de la toma de la palabra, y permitir esta expresividad que va a surgir, que está fuera de nuestro control, como docentes, va a permitir situaciones, o nos vamos a encontrar en situaciones en que no van a ser sencillas, y justamente son las situaciones que nos van a permitir crecer en la ESI. Y justamente tienen que ver con la dificultad y la complejidad. Con respecto volviendo al tema de los materiales, ¿no?, a mí me interesa mucho trabajar la literatura desde todos los ángulos posibles, y hay un área que es el área de la inclusión, ¿no?, de la diversidad y la inclusión, y hay muchísima interseccionalidad. Y también tiene que ver con esto de los cuerpos sexuados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con no tener, digamos, con la etnia, ¿no? De golpe no tener la etnia que es la que representa la cultura hegemónica, y si además de no tener la etnia a la que no pertenece la cultura hegemónica, digamos, tengo un cuerpo trans, hay como una doble situación de discriminación. Y entonces los cuentos infantiles que intento traer al aula, lo que buscan es dar esta representación en el aula, instalarlos como cuerpos en el aula, a partir de estos cuentos. Por ejemplo, y después, después supongo que tiene que ver con mi personalidad, de golpe decir en el aula, chicos, ya vengo, voy al baño, ¿no? De golpe este cuerpo sexuado docente va al baño, ¿no? Quiero hacer pis. Que tiene que ver con este cuerpo sexuado, y también traer temas, a través de la literatura me lo permite, temas que tienen que ver puntualmente con estos cuerpos sexuados, con la menstruación, con lo que implica la menstruación. ¿Qué pasa? En mi época, cuando era niña, teníamos que decir, me vino el asunto. O sea, todo este tipo de tapar ese silencio, esas palabras que no existen, que no están, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que provocan temor, vergüenza, y que no debería ser así, todo lo contrario. Y poder presentarlas, cuestionarlas a través de distintas maneras. No quisiera seguir mostrando ejemplos del trabajo, me gustaría más que Paola y Gabriela pudieran cerrar este espacio. Gracias, Griselda. Sí, como decían las chicas, esta diversidad y estas cuestiones habitan la escuela, ¿sí? Y definitivamente no puede haber un silencio pedagógico frente a estas situaciones, ¿sí? Debemos de alguna manera trabajarlo. Creo que esto está bueno trabajarlo desde el eje de la ESI, de valorar la afectividad, ¿sí? Que tiene que ver también con generar condiciones para que cada cual dentro del aula, dentro de la institución, pueda expresar sus puntos de vista, siempre respetando las diferencias, pero sin anular esta tensión que se crea y que es propia de cada interacción, ¿no? Me parece que esto es importante mencionarlo. Y agregar también esto de que, bueno, como profes, como docentes, las propuestas didácticas que traemos al aula tienen que apuntar, y esto es por diseño curricular, tienen que apuntar a preparar a nuestros y nuestras estudiantes para ser ciudadanos y ciudadanas activas, críticas, solidarias, ¿sí? Miembros de una sociedad democrática, que colaboren, que construyan esa sociedad, ¿sí? Y uno de los objetivos de la ESI es esa, justamente, es crear, formar ciudadanos y ciudadanas críticos, participativas, ¿sí? Y la escuela se configura entonces como este espacio ideal para desarrollar este pensamiento crítico, ¿sí? Por medio de la reflexión, y la idea es apuntar, ¿sí?, a formar estos ciudadanos, ciudadanas, que puedan ser agentes de cambio, ¿sí? Que puedan formular cambio en lo particular, en lo individual y en lo colectivo.
Otra cosa que me es importante mencionar es esto de que la escuela es el espacio, quizás el único espacio, donde todos y todas las estudiantes son iguales en términos de derecho. Es decir, se los reconoce como sujetos de derecho, ya sea por decisiones obviamente político-educativas que se materializan en leyes, en normativas, ¿sí? Pero la escuela es el único lugar quizás en la sociedad donde todos nuestros alumnos y alumnas, estudiantes, son sujetos de derecho. Y además, también la escuela es este lugar donde transitamos la diversidad de manera natural. Es decir, nos construimos y nuestros alumnos y alumnas y estudiantes se construyen desde y con la diversidad. De que si tenemos eso en mente en nuestras clases, todo va a fluir de manera un poco más natural, ¿no? ¿Pau? Sí, por ahí, retomando algunas de las cuestiones que mencionó Gisela o las chicas, esto de lo que no se nombra, ¿no? Esas cuestiones que no están visibilizadas en el aula porque son incómodas, porque no estamos quizás acostumbradas a trabajarla. Entonces, por ahí desde el aula de lenguas, ¿no? En el caso nuestro, del aula de inglés, trabajar con estas temáticas pensándolo como en diferentes pasos, ¿no? Y el primer paso tiene que ver con esto de, precisamente, visibilizar, ¿sí? Ver la realidad, aceptar las realidades, ¿sí? Tener siempre presente que la ESI es lo que nos pasa como personas, ¿no? Entonces, traer eso que nos pasa como personas al aula, ¿no? Visibilizar desde el abordaje de la temática y desde las palabras también, como mencionaba Griselda. Pero eso no es suficiente, tiene que haber un espacio, si apuntamos, como decía Gaby, a la gente, al estudiante como agente de cambio, tiene que haber una instancia de reflexión, por supuesto, en una instancia donde vamos a problematizar contextos sociales, contextos culturales, vamos a trabajar eso con nuestros estudiantes, vamos a reflexionar. Pero si seguimos pensando en los sujetos, en los ciudadanos como agentes de cambio, tampoco la reflexión es suficiente, tiene que haber un accionar. Entonces, pensándolo desde el aula de inglés en particular, ¿no? Este accionar se puede dar, por ejemplo, a través de los productos finales de nuestras secuencias didácticas. Si trabajamos, por ejemplo, enmarcados en CLIL, o AICLE, ¿no? Este aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras, o desde el enfoque comunicativo basado en tareas, entonces por ahí pensamos las tareas no como actividades sueltas, como ejercicios descontextualizados, sino como actividades o tareas precisamente que apuntan a, que tienen un propósito que va más allá de lo lingüístico, ¿no? Que tienen un propósito social. Entonces, podemos involucrar a nuestros estudiantes en tareas, en productos finales, que vayan a la acción, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en productos finales que tengan que ver con idear campañas de concientización, que las podemos mediar por las TIC, ¿no? En este momento de aislamiento, o no, porque no todos los contextos, todas las escuelas tienen recursos tecnológicos. Puede ser que los chicos y las chicas hagan posters y los colguemos en la verdulería de la esquina, es decir, llegar a la comunidad, ¿no? Que tenga que ver esto de la lengua con el componente social y comunicativo, y que no sea el enfoque precisamente o solamente en los exponentes lingüísticos. Bueno, muchísimas gracias a todas. Sí, Romina, querías decir algo. Algo muy importante, una pata muy importante es la familia, o sea, porque es parte de la comunidad educativa. Entonces, si podemos invitar a la familia a estas clases, ya sean especiales o no, dentro del marco de una jornada, se puede, es mucho mejor, y también le estamos llegando a más gente. Bueno, eso nada más, que no nos olvidemos de... Gracias. Bueno, esta segunda parte, sí, Silvana, ¿querés decir algo? Quería dejar un concepto queer, que es ciudadanías sexuales, como cuerpos sexuados que somos todes, que piensa la educación desde un enfoque diferencial y de género también, no solamente desde la responsabilidad como ciudadanos, pero también el enfoque de ciudadanías sexuales. Quería tirar ahí el... Bien, bueno, yo escuchándolas muy atentamente, me encanta este debate, no saben, seguiría hablando 15 horas con ustedes sobre esto,
Pero bueno, el tiempo, digamos, se nos va limitando, por eso quiero ser breve yo en mi intervención. Pero lo primero es decir que el silencio es problemático cuando es forzado, ¿no? Cuando no es voluntario, elegido. Y en ese sentido tenemos que buscar una ruptura de ese silencio no elegido, ¿no? Y me parece que ustedes hablaron en todas sus intervenciones sobre 3 aspectos, básicamente, que quiero destacar, que es lo emergente, que comenzó Lina con esto, diciendo lo emergente, cuando algo emerge en el aula hay que abordarlo. Lo divergente, cómo lo divergente nos interpela, ¿no? Como docentes, como personas, y trabajar con lo divergente, no tratar de normalizarlo, entre comillas, o decir que eso divergente no debería ser así. Y lo tercero, llegar quizás a lo convergente, ¿no? Al trabajar con las familias, trabajar también con los estudiantes, con otros docentes. Me parece que, por eso quiero que de esta segunda parte, me parece, pensemos en lo emergente, lo divergente y lo convergente. Bueno, pasamos al siguiente punto, a la siguiente pregunta, que es, ¿qué reflexión pueden hacer en torno a los materiales para la enseñanza de idiomas y la inclusión de contenidos de la ESI? Vamos ahora concretamente a los materiales. Así que les cedo la palabra en este caso a Paola y a Gabriela, y después ellas van distribuyendo la palabra. Bien, si nos referimos a material, a coursebooks que son producidos de manera global o de manera masiva, definitivamente los temas relacionados a la ESI caen en la categoría de los llamados parsnip, ¿no? Este acrónimo que se utiliza entre quienes producen material. Cada letra significa algo, que es política, alcohol, religión, sexo, narcóticos, los ismos, como feminismo o comunismo, y la P de pork, por el cerdo, ¿sí? Son temas que se evitan en los materiales de producción masiva. Y en respuesta a esto, nosotras creemos que tenemos al menos 2 opciones. En aquellos contextos en que las y los docentes tienen que trabajar con ciertos libros de texto, como mencionaba anteriormente Romina, una opción es intervenir ese libro de texto, como bien contaban las chicas hoy, desde la literatura o desde el cuestionamiento del texto en sí. Por ejemplo, en una de mis clases que estábamos trabajando en secundaria con ciencia, que me parece que es una de las unidades más típicas, ¿sí? o que aparece en casi todos los libros de textos, el libro planteaba mujeres inventoras. Pero las imágenes no acompañaban lo que estaba planteando la unidad del libro, porque la única mujer que aparecía en las imágenes estaba lavando los platos, ¿sí? Fue cuestionar esa imagen con mis estudiantes, ¿sí? Esa es una de las maneras que tenemos de incluir la ESI cuando ya tenemos el material preparado y que no lo preparamos nosotras, ¿sí? Algo que hace Pau en el profesorado es muy interesante con sus alumnos del 11 cuarto año, así que le cedo la palabra a Pau. Sí, como decía Gaby, que esta actividad que hizo ella en el salón de cuestionar las imágenes con sus estudiantes de secundario, nosotros, bueno, ambas estamos en formación docente inicial, y yo al menos desde mis cátedras, que tienen una naturaleza más pedagógico-didáctica, inglés y su enseñanza, esta en particular, lo que hacemos es, con los estudiantes del profesorado, analizar críticamente el material de circulación frecuente, ¿no? Ya sea coursebooks o libros de textos, o los booklets que por ahí circulan en la región, material preparado por los y las docentes, ¿no? Entonces, recuerdo el año pasado, creo que fue, que estábamos analizando uno de esos coursebooks o un booklet, y surgió esta idea de cómo a través de las imágenes se perpetúan estereotipos que por ahí no necesariamente tienen que ver con estereotipos de género nada más. En este caso me acuerdo que estábamos analizando una unidad que tenía que ver con las actividades de tiempo libre, ¿no? Los hobbies o free time activities, que es un tema que trabajamos generalmente en el aula de secundaria. Entonces, lo que ellos planteaban en el aula era que todas esas ilustraciones que se presentaban en el material para introducir el vocabulario tenían que ver con actividades de tiempo libre que
a las cuales no todos nuestros estudiantes acceden, ¿no? La típica actividad, no sé, ir a esquiar, o hacer trekking en las montañas, o, no sé, usar un cuatriciclo o una moto de agua, ¿no? Entonces ellos cuestionaban esas ilustraciones en esos términos. Y esa es la etapa de reflexión, ¿no? que mencionábamos hace un ratito, pero también pasar a la acción. Entonces juntos pensábamos cómo podemos intervenir ese material para que la realidad, ¿no?, que se presenta a través de las imágenes sea una realidad diversa, ¿sí? En realidad que sucede. Entonces ellos planteaban de salir a la comunidad, por ejemplo, y tomar fotografías de aquellas opciones que había en la comunidad para que los y las chicas puedan actividades que puedan hacer en su tiempo libre, ¿no? Y esta cuestión de que a veces la selección de actividades de tiempo libre también tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? De poder adquisitivo, y que no siempre lo que se presenta está contextualizado a nuestros estudiantes y estudiantes en los contextos donde trabajamos, ¿verdad? Y también quería mencionar una cuestión que está relacionada a los materiales que encontramos o que tienen los docentes que están disponibles para ser usados. Yo recuerdo cuando preparamos una secuencia didáctica, que la presentamos en uno de los talleres, pero a su vez yo la presenté en primaria, que tiene que ver con consentimiento, ¿sí?, que es algo que vos mencionaste, Mariano, en tu capacitación, consentimiento y las partes del cuerpo. Nosotros la presentamos en primaria. Y me pasaba eso, que no encontraba materiales para poder abordar esa temática, ¿no? Esta temática que genera algunos miedos, algunas cuestiones con nosotras de cómo lo presentamos, y bueno, y tuve que crear mi propio material, tuve que adaptar mi propio material. Entonces pensé en contenidos que se trabajan en el aula de inglés, típicos de primaria, como por ejemplo las partes del cuerpo. Pensemos en las fotos que usamos cuando enseñamos las partes del cuerpo, ¿no? Parece que las figuritas vienen sin genitales. Entonces, no nos ponemos colorados o coloradas cuando mencionamos, ¿no?, head, arm, pero llegamos a los genitales y tenemos esa cuestión, ¿no?, que tiene que ver también con algo que le estamos diciendo, el mensaje que le estamos diciendo a los chicos y a las chicas. Digamos, estamos presentando una imagen que no tiene genitales. Entonces quiere decir que hay algo raro, ¿no?, esa imagen, ese mensaje, ¿no? Y también pensaba en, cuando enseñamos can, por ejemplo, para pedir permiso, que es típico, ¿no? Can I go to the toilet? Can I clean the bus? Can I clean the board? Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos enseñar desde otra mirada? Entonces, consent, ¿no? Can I give you a kiss? ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿No? Y esta cosa de las funciones de la lengua, ¿no? Es decir, not now, or not now, thank you. Digamos, son contenidos que son relevantes, significativos, disruptivos, si se quiere, ¿no?, desde algún punto de vista, y absolutamente necesarios. A mí esta secuencia se me ocurrió analizando los datos de una página del gobierno, ¿sí?, argentina.gov.ar, que tenía que ver con las estadísticas de abuso sexual en nuestro país, en nuestro contexto. Entonces, los tengo acá porque me parecen súper relevantes. El 75% de los casos de abuso se da en el ambiente familiar. Entonces, también tiene que ver con esto que decían las chicas de cómo presentamos, ¿no?, la familia, ¿verdad? El 47% de los casos, la edad de las víctimas tiene entre 6 y 12 años. Entonces, estas cuestiones que se deben abordar, las tenemos que abordar en el salón, y no podemos necesariamente esperar a secundaria o asociar este tema de consentimiento con algo que solamente quieren abordar los adolescentes, porque quizás es demasiado tarde. Y volviendo a los lineamientos curriculares, también nos da, para cerrar, estos temas que son bastante disruptivos, sabemos que tenemos esos lineamientos curriculares en los cuales están presentes esos contenidos, ¿sí? Están presentes para primaria, y en el caso de las partes del cuerpo, para inicial. Y con eso cierro. Gracias, Paola. ¿Quién sigue? Vos definí quién sigue. Griselda. Perdón, no podía abrir el micrófono. Me encanta cuán freudiana son Paola y Gaby en ese sentido, ¿no? Es decir, praxis, reflexión y acción transformadora para la libertad. Maravilloso, me encanta. Evidentemente, la violencia doméstica es un tema que nos atraviesa en Argentina. Los femicidios
todos los años, ¿no?, la Oficina de la Mujer, ¿no?, menciona, hace un informe sobre los femicidios que son abrumadores. Todo esto no puede escaparnos, no, está ahí, está presente todo el tiempo, y es complejo, porque lo que se está naturalizando también es una forma de relación, es una cuestión absolutamente cultural, asociada con los roles de género basados en una estructura muy patriarcal. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez en el secundario, hace poco, trabajamos una película de Disney, La Bella y la Bestia, y lo que les pedí fue que nos concentremos en la canción que canta Bella cuando le dice a la bestia, básicamente, cuando están en un momento de idilio, la bestia está jugando con unos pajaritos, y Bella le dice, ¿cómo puede ser que nunca lo vi? Tan amoroso, tan gentil, y va con toda su canción de amor. Entonces la pregunta fue, desde una perspectiva de género, ¿cómo puede ser que nunca lo vio? Y los chicos en grupos, 13 años tenían, en grupo empezaron a buscar razones que sostenían porque ella no lo había visto. Entonces surgieron cosas como, primero fue raptada, fue encerrada, fue privada de la comida, fue privada de la palabra, y cuando se quebró su espíritu, se la invitó a la cena en homenaje, se la trató como una princesa en homenaje, y a partir de ahí ella pudo acceder a esa bestia bondadosa. Entonces, ¿qué está marcando todo esto? ¿No? ¿Cómo se construye esto? Y cómo se empieza a naturalizar determinados patrones, y cómo eso se puede romper. Yo tengo la suerte de trabajar con literatura, que a mí me permite elegir qué textos trabajo, ¿no? Entonces, me libero un poco de tener que trabajar con determinados textos que la institución me pone para trabajar. Sin embargo, he podido participar, y acá es donde la acción también tiene su impacto, he podido participar como lectora cultural, crítica, de libros de textos diseñados para Argentina, por editoriales internacionales, que sabemos que tienen toda una mirada, digamos, de un mercado que responde al Parsnet, ¿no? O sea, lo sabemos muy bien. Sin embargo, pude tener un acercamiento a estos materiales, y pude opinar, pude modificar imágenes, pude hacer comentarios sobre determinados textos. Si bien es una participación menor, es una participación que a mí me permitió modificar una cierta impronta que de otro modo hubiera llegado muy diferente a las aulas. Y recuerdo una en particular que era un mapa del mundo, donde el mapa del mundo era el Mercator, ¿no?, el clásico que se enseña en las escuelas, donde el centro está posicionado en Europa, y el Atlántico y Estados Unidos. Y bueno, una de las sugerencias fue mostrar otro tipo de imagen, y se eligió una imagen que tuviera en el centro el Pacífico y no el Atlántico. Podríamos haber elegido uno que tuviera el inverso, se podrían haber hecho distintos mapas para representarlo. Ese tipo de pequeñas inclusiones desde la imagería, que es muy importante a la hora de enseñar, digamos, de enseñar la lengua, porque se enseña desde muchos lugares, para mí fue una manera de contribuir en este tipo de situaciones. Y lo que plantea Paola me parece fundamental, o sea, mirar, digamos, todo lo que tiene que ver con el acceso o no, o la imposición o no de determinados modelos de representación. Justamente el otro día, en uno de mis cursos, un grupo de alumnas preparó un trabajo donde mostraba, para la aula de inglés, una casa, ¿no?, que se veía, con dos niñitos, y se veía de distintos lugares. Vamos a preparar la mesa. ¿Por qué preparar la mesa? Porque vamos a comer. No, si comemos en la bañera. ¿Comen en la bañera? ¿Pero cómo? ¿Dónde se bañan? No, nos bañamos en el ático. ¿Cómo que se bañan en el ático?
¿Y dónde ponen las basuras? En el patio. Hermoso para mostrar cómo se rompía, ¿no?, la estructura de la casa. Sin embargo, y acá es un segundo paso, esa casa que rompe con determinadas construcciones sigue siendo una casa de clase media burguesa, o por no llamarla burguesa mainstream, donde tienen ático, garage, perro, patio, espacio, y representa un determinado sector de la sociedad. Si ese es el único sector que yo voy a mostrar, dejo afuera a muchos de mis alumnos. Y eso también es algo para poner en tensión, sin desvalorizar digamos, el ejercicio que se está haciendo con este texto, ¿no? Pero no alcanza, tenemos que siempre buscar cómo seguir en este proceso de transformación hacia la libertad. Lina, continúa tú. Ok. Bueno, retomando algunas cosas que se dijeron, digo, por un lado, entender las realidades de la mayoría de docentes que trabajan o trabajamos y necesitamos muchas veces un libro de texto en el cual apoyarnos. Y en el cual decir, o sea, o esperar que todos los materiales, sobre todo para el aula estoy hablando de lengua inglesa, ¿no? El aula de inglés, primaria y secundaria, muchas veces necesitamos uno, aunque sea como eje rector, y nos encontramos con estos contenidos tan globales, donde, aunque la institución nos imponga, solemos elegir alguno, y me parece súper importante igual, digo, más allá de demandar la creación de más cosas, o incluso ver qué es lo que se está comprando a nivel ministerio, ¿no? Que ahí tenemos fallas, porque cuando hay plata para comprar, ¿qué es lo que se compra? Pero además me parece muy interesante, digo, más allá de que sea una editorial global, no es lo mismo si pasó por una persona, no sé, como Griselda, que lo miró y dijo, la verdad que esta foto no representa a nadie, salvo que sea un capítulo que está bien para trabajar, qué sé yo, para trabajar cómo viven unos pibes que viven totalmente diferente y preguntárselo y cuestionárselo a partir de la realidad propia. Pero sí, en ese caso, digamos, cuando se toman esos materiales, ahí claramente, si no tenés puestos los anteojos de la ESI, se te pasa, ¿no? Y lo das como si nada. Y por otro, digo, por eso es tan interesante que se empiecen a preparar materiales nuevos y a socializar materiales nuevos, y esto también me parece muy importante, que tiene que ver con algo que es polémico y preocupante, porque somos celosos de nuestro trabajo y de nuestra creación, pero por otro lado necesitamos compartir y socializar una actividad que hicimos, un material que hicimos, aunque sea cuando vas a un congreso y ves un estudio de alguien que solamente comunica una experiencia áulica y nada más, muchas veces sacás una idea que está buenísima. Y eso es muy importante. Y por otro lado, esto de que cuando trabajamos tenemos tiempo para hacerlo, tenemos las ganas de hacerlo, o simplemente queríamos poner, no sé, solo una canción el viernes para hacer un listening y relajar, bueno, digamos, que la canción que elegiste, aunque sea algo que te tome 2 minutos y sea nada más que borrarle palabras para el fill in the blanks, la canción que elegiste, las canciones que elegiste sirven para trabajar estereotipos de género, relaciones violentas, adicciones, el cuerpo, un montón de cuestiones. Entonces, a partir, aunque sea de la oportunidad mínima que tenés, porque a veces realmente no tenés tanto tiempo para preparar materiales, si en ese momento, ¿qué película elegiste? ¿O qué episodio de una serie elegiste? ¿No? Cuando tenés algo acotado. Cuando vos tenés más campo para definir, estás en una cátedra donde das literatura, lengua inglesa, digo, te podés apoyar en más cosas y es más fácil, pero cuando menos tenés y tenés menos criterio de selección, claramente tenés que tener los anteojos puestos, y por eso me parece que está bueno cuando empezás a compartir con otros. Y compartir con otros no solo del aula de inglés, sino compartir con otros en general de la institución. Por eso es tan importante, digamos, lo que tiene que ver con la vinculación dentro de la institución, qué sé yo, en el secundario donde yo trabajo tenemos una comisión de género docente, y además hay una comisión de género de estudiantes
que se articulan, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer para la... Obvio es laburo extra, sí, pero a la vez es lo que te permite después tener un sostén, donde si yo voy a trabajar un material muy, muy, muy chiquitito, tengo al profesor de historia que también labura conmigo y que le puede poner un contexto sociohistórico a Shakespeare, ¿no? O explicar un poco esto de, bueno, digamos, más allá de lo que pasa en mi clase, a hablar un poco de por qué se forma así un matrimonio, o qué tiene que ver con la mujer como pieza de cambio, por ejemplo. Y después, digamos, pienso que tiene que ver con la integración y con sacarse, también lo tengo que decir, sacarse el miedo a hablar en castellano en el aula. Digo, que es un pudor tabú total, y que no nos va a alcanzar el inglés muchas veces para el nivel de los contenidos que tenemos que dar. Entonces, si alguien te dice, quiero decir algo, pero en inglés no puedo, y decirlo en castellano, ¿no? Porque no lo vas a dejar sin voz, o no la vas a dejar sin voz a esa persona. Porque seguramente lo que tiene para decir es importante, sobre todo si está diciendo, quiere decir algo, pero no sé decir en inglés. No, si no sabes usar las estructuras que estamos viendo, lo lamento. Era para usar in my family, my mom, no sé qué, no, bueno. Y después otra cosa que dijo Grisela, porque claramente la ESI se vincula a derechos humanos y cuestiones que van más allá del género, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la raza. Yo recuerdo, y esto también tiene que ver con nuestras propias cegueras, estar trabajando en un colegio secundario con 90% de pibes de villas, y cuando yo estaba trabajando algo tan simple como en mi barrio y las direcciones, y hice que mis estudiantes hicieran el boceto de cómo era su barrio y los barrios, y un estudiante me decía, pero ¿cómo pongo tipo, no tiene dirección, es la calle tal que está en la manzana 8, o sea, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo haces, cómo se dicen ustedes? ¿Cómo haces para que alguien llegue? Y eso también es importante, porque si no, la piba hubiera inventado cualquier cosa para complacerme a mí, ¿no? Que es también estar atenta de que vos por ahí pensás que estás dando una clase que es súper diversa, y por lo menos estar atenta a que te digan las expresiones que vos estás usando, digamos, que era lo que me estaba diciendo, era que las expresiones y las formas de hablar que yo le estaba enseñando no les servían para indicar una dirección ni cómo llegar a su casa. Entonces, estar atentas a eso también es muy importante, porque a veces pensamos que estamos que ya tenemos un material que es plural, que es diverso, lo que sea, y se nos escapan cosas, y siempre se nos van a escapar cosas. Bueno, y ahora dejo a Romy y sí. Bueno, siempre en algún momento la tortuga se nos escapa, pero eso es lo importante de ser críticos, crítiques, y revisar nuestras prácticas también, y estar abierto a intercambios y comentarios. Con respecto a la inclusión de materiales, bueno, sobre los textos, libros de texto, todas nos encontramos con los mismos panoramas y nombramos lo mismo. Hay unidades que son como críticas, juguetes, habilidades, can't, jobs, occupations, donde saltan notoriamente temas. Vamos subiendo de nivel en los libros y siguen apareciendo estas construcciones, y ahí la ESI tiene 3 puertas de entrada: el currículum, también tenemos el currículum oculto, que está presente en todas nuestras instituciones, incluso en nuestras prácticas. Llevamos puesta también nuestra biografía escolar encima. Y después son los emergentes, que nombraron antes, y el docente, nuestro propio ser y ser interpelades, que es lo interesante al momento de poder construir nuestro propio material, de poder intervenir una unidad, y estar todo el tiempo con estas lentes críticas antes de presentar una clase, una unidad,
un proyecto o un cierre de proyecto que nuestros alumnos realicen. Bueno, yo me animo a agregar un par de cositas porque ya creo que se dijo bastante. Así como Lina hablaba de que habilitar el español cuando es necesario para que nuestros alumnos se expresen es muy importante, y parar la clase. Si hay algo que sucedió, la clase se para. No importa si yo tenía que dar tal tema y había planificado de esta manera, la clase se para y se atiende esa cuestión, que a veces es, por ejemplo, mi experiencia es muy de primaria, niños pequeños, primer ciclo, juego, roces, se tocan, me tocó, bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿y vos qué hiciste? Bueno, ¿y fue intencional, no? Bueno, se piden disculpas, se dicen, no sé, en inglés o en la lengua que sea, I'm sorry, y tratamos de que no vuelva a pasar, fue un malentendido. Esto como algo muy pequeño, ni hablar si surge algo mucho más fuerte como un caso de violencia en la casa, o que un alumno dice que le pasó algo, que nos sucede. Entonces, bueno, me parece que esto también es importante, porque por sobre todo somos docentes, más allá de nuestra lengua. Y otra cosa que me gustaría agregar es que tengo la suerte de tener una materia de residencia pedagógica en el profesorado. Y me parece muy interesante uno cuando le dice, bueno, a ver, tenés que dar school object, útiles escolares o un contenido lingüístico. Tal vez agregar una columna que tenga que ver con algún contenido de ESI, me parece como algo interesante para empezar a incluirlo. ¿No? Como, bueno, a ver, pero pensemos, ¿qué podemos, de todos estos contenidos? Vos tuviste una materia que es educación sexual integral en el profesorado, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Y la última experiencia que tuve, porque para contarles que es posible, que no es hay que habilitarlo, se puede hacer, es en un primer grado tenía una practicante haciendo su residencia, había planificado su unidad de útiles escolares y le quedaban unas clases más. Y le digo, bueno, ¿qué te parece? ¿O seguimos con un tema o mejor hacemos otra cosa? Y me dice, no, hagamos otra cosa. Bueno, a ver, investiguemos qué estuvieron leyendo en español, a ver si nosotros podemos engancharnos con algo. Bueno, estuvieron leyendo Cenicienta. Cenicienta, el libro era una adaptación en español de la película de Disney. Eso era todo lo que habían visto de Cenicienta en español. Y le digo, bueno, mira, yo tengo otra historia para contar. Entonces la senté a la alumna y le empecé a narrar Prince Cinders, por ejemplo, que es el Ceniciento, digamos, y empezamos a trabajar, bueno, a ver qué diferencias había con el clásico. Le digo, ¿vos te animás a trabajarlo así como yo lo trabajé con vos? ¿Vos te animás y hacerle estas preguntas, a ver si puede haber un Ceniciento? ¿Qué rol juega acá la princesa? ¿Quién le pide matrimonio a quién? ¿Cómo son? Y bueno, y se puede hacer. O sea, me parece que apuntar desde la formación docente nos va a allanar el camino para las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, me parece que en realidad en el profesorado, y ya que muchos de nosotros trabajamos en el profesorado, invitar a todos los profesores del profesorado a pensar la ESI también, cómo incorporarla en sus materias. Gracias, Romina. Y bueno, no sé si tenemos unos minutitos más, si todas disponen de unos minutitos más. Lo que les voy a pedir para la última pregunta es que sean lo más breve posibles, porque nos queda muy poco tiempo. Yo simplemente, con respecto a la última pregunta, lo que quiero destacar es que todas ustedes trabajaron sobre el tema de una lectura resistente de los materiales, ¿no? De hacer lecturas resistentes. Y me parece muy importante. Y también esta cuestión de intervenir no solo el texto, sino el contexto. Y me pareció muy, muy interesante escucharlas hablar en todas sus experiencias de intervenir el texto para intervenir el contexto. Bueno, la última pregunta justamente tiene que ver con algo que dijo Romina, así que la voy a dejar a... ¿quién no empezó? A Griselda. Griselda no empezó, Griselda va a empezar a esta última pregunta. La pregunta tiene que ver con formación docente. Romina habló de formación docente recién, y mi pregunta es, ¿qué impacto creen ustedes que debería tener la discusión de la inclusión de la ESI en la enseñanza de las lenguas en la formación inicial de los profesores? Les repito, les pido que sean lo más breve posible, ¿sí? Griselda. Sí, es absolutamente transversal.
y necesaria en todas las áreas. Creo que la pregunta que uno se tiene que hacer o que uno se podría hacer cuando uno plantea que enseñar, es que enseñar en sentido integral. Así como hablamos de educación sexual integral, también creo que la enseñanza de la lengua se debe plantear desde un lugar integral. Si enseño los útiles escolares, ¿para qué los enseño? ¿Por qué? ¿Por qué está esto acá puesto como contenido? Y este contenido, ¿cómo se vincula con todos los otros contenidos que trabajamos, ¿no? que tiene que ver con esta multidimensionalidad? Y acá creo que el trabajo en el profesorado es un trabajo totalmente transversal con otras áreas, para dejar de compartimentar. No es tarea fácil, es una tarea compleja, pero bueno, ahora tenemos justo la semana que viene unas jornadas ESI en el profesorado, donde todos los profesores de área estaremos juntos. Estos son primeros pasos. Y también habilitar en el aula el espacio, que esto es muy complejo también porque no ocurre tanto como debería, habilitar el espacio para que los alumnos puedan hacer los interjuegos. Por ejemplo, cuando uno plantea algo, decir que puedan ellos decir, bueno, pero esto está pasando en lengua, lo estamos trabajando así, y poder traer, y en didáctica, y traerlo, y poder vincular lo que está pasando en las distintas áreas para que ese aprendizaje sea mucho más integral. Y esto esto está pasando desde los alumnos para los profesores y debería ser en todas las direcciones. Y yo creo que es el desafío que tenemos, y habilitar la palabra de los estudiantes como sujetos de derecho. Y le paso la palabra a Silvana. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que es absolutamente esencial porque se están formando futuros docentes, van a ir a las aulas, y pienso que quizás futuros coordinadores, o que hagan una carrera docente, o que formen a otros docentes. Creo que es como una gran cadena y que se tiene que fortalecer, que se tiene que defender la ESI en todos los niveles, pensando en esta proyección, por las resistencias que hay, incluso cuando no hay apoyos desde una institución, desde las autoridades mismas. Creo que esto es algo que se va multiplicando, y creo que también es esencial que todos los docentes salgan del profesorado sabiendo qué dice la ley de identidad de género, para cuando uno de sus alumnos diga, estos son mis pronombres, yo me autopercibo, este es mi nombre, y saber que automáticamente toda la documentación escolar va con ese nombre autopercibido. Es importante conocer qué pasa en caso de violencia, ya que sea que una niña nos dice que hay violencia familiar, violencia de género, cuál es el protocolo. Estas cosas también se tienen que trabajar en el profesorado, y que todos deberíamos saberlo, estar enfrente de las aulas. ¿Quién continúa, Silvana? Le voy a pasar la palabra a Gabriela. Gracias. Bueno, sí, creemos que la discusión debería estar, y creo que ya está, en formación docente inicial. Y esta discusión está intrínsecamente relacionada con la identidad docente, con el posicionamiento docente, y que consideramos fundamental trabajarlo en formación docente inicial. Es decir, si apuntamos a formar docentes que se vean solo como profes de una lengua, o si vamos más allá y apuntamos a formar docentes que se vean como educadores y educadoras, ¿sí? Y ser educadores y educadoras nos hace pensarnos, repensarnos y reconocernos como garantes de esos derechos que tienen nuestros alumnos y alumnas, ¿sí? Y esto es súper poderoso, ¿no? Y empoderador a la vez, ¿sí? Como plantea John Gray, a quien admiramos muchísimo, es necesario que veamos la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la educación, en términos menos instrumentales y más humanísticos, ¿sí? Más allá de la disciplina o del conocimiento de la disciplina, estamos hablando de derechos humanos, de empatía, de respeto y de educación para una ciudadanía crítica, ¿sí? Y esto lo relacionamos con una frase que incluye Bell Hooks en su libro Enseñar para transgredir,
que dice que la educación debe permitir a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, vivir, ella dice, fully and deeply in the world, ¿sí? Esto de vivir plenamente en el mundo. Y creo que como decía Silvana, debemos apuntar a que los futuros y las futuras docentes entiendan eso y se posicionen, ¿sí?, en su carrera como educadores y educadoras, y no meramente como profes de una lengua solamente. ¿Pau? No, vamos a darle la palabra a Lina, porque estamos ya cerrando esto de trabajarlo de manera transversal. En la ley hay un artículo que menciona la inclusión de contenido ESI en los programas de formación docente, de la didáctica de la ESI, ¿sí? Y de hacer propuestas de formación integral para nuestros estudiantes y futuros docentes para que se puedan pensar como sujetos políticos, ¿sí? Y con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestros no sé, específicamente con estas temáticas que nos interpelan y que nos atraviesan como personas en lo personal y en lo profesional. ¿Sí? Esto para cerrar. Y le paso la palabra a Lina. Bueno, no mucho que agregar porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se dice. Remarcar esto de que primero que nada sos docente de inglés, de francés, de pedagogía, de gramática, primero que nada sos docente. Docente implica estar inserto en una sociedad y en instituciones. No entras a una burbuja del aula, das una clase con unos contenidos que no tienen nada que ver con nada, muy contenta porque cumpliste con todos esos objetivos que te habías planeado, llenaste el libro de temas y te vas. Estás en una escuela que está atravesada por un montón de cosas, y eso tiene que verse desde la formación docente. Muchas veces creo que nos pasó que salimos de la formación y después fue como, me encanta todo lo que aprendí, pero siento que no me sirve para nada. Bueno, sin sacrificar, porque yo soy de las que, no soy de las que creen ¿para qué vas a leer Chomsky si después vas a dar to be? No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenés que leer, claro que sí, estoy muy contenta de que nos han hecho leer a Chomsky, pero también pienso que la educación en formación docente tiene que pensar en un profesor, una profesora que va a ir al aula, y que está al servicio de esa sociedad que le está pagando esa educación de primerísima calidad. Y en el aula a la que vas a tener un montón de cosas que te atraviesan y que no son las que vos pensaste que ibas a dar, y si no te preparaste, no es excusa decir no estaba, porque mi vieja enseñó programación durante 40 años, y cuando ella aprendió a programar, aprendió con tarjetas perforadas, y cuando se jubiló hace un mes, estaba enseñando Python y Java. Entonces, las cosas cambian y te tenés que seguir preparando, aunque no haya estado en tu currículum cuando lo estudiaste, lo siento mucho. Para quienes tienen la suerte de estudiar con un currículum de educación sexual integral que nosotras no teníamos en nuestro momento, creo que es, la verdad, es un privilegio poder tener esos contenidos hoy, que nosotras repusimos como pudimos a partir de nuestros intereses. Pero tu educación no se termina cuando salís del profesorado, así que creo que la formación continua es algo que tenés que pensar toda la vida y tenés que replantearte todo el tiempo que estás haciendo, sobre todo para que después, cuando te bajan los contenidos, evitemos el como si el hacer total parece que lo diste porque mencionaste algo a pasar. Y esto lo digo sin la idea de que vamos a ser superheroínas, ni tenemos por qué hacer miles de cosas para las que no nos pagan. Lo digo desde un compromiso real con tu tarea docente, y si tenés que sacrificar un contenido sobre hobbies para dar porque en la clase se está hablando de otra cosa, sacrificar el contenido de hobbies. Te van a recordar porque paraste la clase y no dejaste pasar cierta cosa, ¿no? Y eso sí tiene que enseñarse en formación docente, claramente. Eso. No sé, Romina, si querés agregar algo más de formación de lo que dijiste. Vos hablaste, pero por ahí querés agregar algo. No, más o menos recalcar lo que dije antes, y bueno, también estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero sí, yo creo que en las materias de didáctica, de formación docente, que nos marca tanto como futuros docentes, también darle espacio a este tipo de reflexiones.
mostrar ese compromiso que asumimos cuando elegimos esta carrera y luego nos recibimos y estamos dando clases. Nada más. Bien, bien. Griselda, ¿vos querés agregar algo? Sí, porque nosotros somos docentes de lengua extranjera y acá me gustaría retomar el concepto de contrahegemonía. Y nosotros como docentes de lengua extranjera, y mirando en el contexto es que somos docentes de lengua extranjera en Argentina. Entonces, desde ese lugar también poder tener esta actitud contrahegemónica de todo lo que viene de afuera en la enseñanza de la lengua extranjera, que viene muy acompañado de lo que estamos hablando con respecto a todo lo que tiene que ver cuando miramos los materiales y todo lo que tiene que ver con las representaciones que nos vienen importadas y que nosotros podemos modificar, ¿no? Para ser realmente ese agente de cambio, ese agente transformador. Bueno, sí, Gabriela, ¿querés decir algo más? No, nada, que por ahí esto que dice Griselda tiene que ver esto con la interculturalidad, que la ESI y la interculturalidad van de la mano, sí o sí. Bueno, les agradezco muchísimo, no saben, enormemente a todas ustedes. Fue una charla muy rica. Yo tuve el privilegio de ser espectador la mayoría del tiempo y fue muy, muy interesante escuchar los aportes. Yo espero que a toda la gente que nos va a escuchar, que va a escuchar esta conversación que hemos tenido hoy, le aporte, los invite a pensar y también los invite a hacer, ¿no? Esta praxis de la que hablaba Freire, y retomo a Freire, que hoy estuvo sobrevolando toda la conversación, me parece importante que no quede nada más en el pensar o en el filosofar acerca de este tema, y tampoco hacer un como sí, sino tenemos que comprometernos como ciudadanos, porque antes que docentes también somos ciudadanos, y para mejorar nuestra educación, nuestra sociedad, tomar acción al respecto. Así que muchísimas gracias, les agradezco de corazón y ojalá sigamos esta conversación, que no termine acá. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos Gracias por a vos. invitarnos a Gracias. participar. Muchísimas Gracias. Muchas gracias por el espacio.